vamos a arrancar con algo muy importante, que son las arcillas y los caulines. Bueno, el primer reactivo que vamos a utilizar es el toluol o tolueno, que como ya dijimos es un solvente, no polar, no crea sistema, arcilla-agua, rompe el sistema, rompe la atracción, repele el sistema y nosotros podemos leer instantáneamente un montón de cosas que ahora vamos a ir viendo. Incluso podemos saber si los que nos vendieron es la arcilla que nosotros compramos. Podemos detectar si nos que vendieron es Tinker, si es Tinker S, si es Tinker Z, si no es Tinker, es muy común. La Tinker es una arcilla en Argentina muy buena, excelente arcilla, y por supuesto que es más cara que una arcilla común. Ahora, si nosotros formulamos con una arcilla Tinker, que es muy refractaria y muy plástica, y en el caso de que sea blanca, muy blanca, y después vamos a comprar y nos dan otra arcilla que no sea Tinker, bueno, lo que formulamos va a tener otro resultado. Siempre cuento una anécdota que voy a comprar a un negocio del ramo, pido Tinker, el empleado me da la Tinker, y en ese momento pasa el dueño, me ve, me saluda, y me dice, no, a él dale Tinker. Entonces fue, me sacó la bolsa y me trajo la Tinker verdadera. Me había vendido una arcilla blanca como Tinker. ¿Por qué a él? Porque sabía que yo lo diagnosticaba. Entonces le iba a reclamar que no era Tinker. ¿Por qué? Porque bueno, la arcilla Tinker es más cara que la Tinker común. Si yo iba a mi casa y me llevaba esa Tinker común y hacía todas las pruebas, toda la producción, de la cual yo había estudiado y había ajustado todas las fórmulas, me iba a dar cuenta que no era Tinker después de, no sé, de un mes de trabajo cuando abría el horno, que me había salido todo diferente. ¿Me explico para qué es tan importante este diagnóstico? Yo llegaba a mi casa, hacía este diagnóstico que voy a hacer ahora con toluol, como voy a tener guardado un archivo, con solo arrimar y mirar me daba cuenta si era Tinker o no. No tenía que esperar un mes y abrir el horno para darme cuenta. En este caso el comerciante se dio cuenta que yo diagnosticaba. Cuando sepan que todos trabajamos y diagnosticamos, bueno, por supuesto que va a cambiar también muchas cosas, ¿no? Bueno, entonces necesitamos para este diagnóstico 1 gramo de arcilla en polvo, seco. Entonces si necesitamos 1 gramo ya necesitamos esa balancita analítica. 10 centímetros cúbicos de toluol. Bueno, vamos a necesitar el toluol que se compra en droguería industrial. Y vamos a necesitar la pipeta para medir exactamente 10 centímetros cúbicos. Y vamos a necesitar los tubos de ensayos de 20 centímetros cúbicos. Bueno, la pipeta, la perilla de goma para extraer el toluol, para no tener que andar chupando. Y las gradillas para el portatubo porque tiene que estar perfectamente en vertical. Bárbaro. Yo con este video les voy a mostrar cómo, porque esto no se puede explicar por foto, les voy a explicar cómo realizar ese trabajito de pesar 1 gramo de toluol y cómo diluirlo en el tubo de ensayo. Vamos a realizar la prueba del toluol, en donde las partículas se repelen y a través de esa acción vamos a poder leer varias características de estos materiales a diagnosticar. Para eso estamos necesitando el toluol,
El tubo tiene que estar bien seco. Vamos a traer el tolol 10 centímetros cúbicos. Lo hacemos con una pipeta de 10 centímetros cúbicos. Para pararlo ponemos el dedito. Y batimos. Inmediatamente, en segundos, se decanta, se repelen las partículas, se desenmascara todo lo que tiene, en este caso sustancia orgánica y tamaño de partícula. Bueno, ¿qué leemos en el diagnóstico con tolol? Bueno, ahora vamos a ver una seguidilla de lecturas que vamos a hacer de ese trabajo que hicimos con las arcillas y caolines. Bueno, aquí tenemos varias de ellas. Siempre hemos pesado 1 gramo, siempre, como regla general. Siempre 10 centímetros cúbicos de tolol. Si ustedes ven que a lo mejor en algunos casos hay menos porque se ha volatilizado, evaporado, pero cuando se diluyó en 10 centímetros cúbicos, no se confunda. Y siempre el tubo de ensayo igual, porque si no nos va a engañar la lectura. Bien, y en vertical así en la gradilla. Lo primero que leemos es el volumen de decantación. Como ven, 1 gramo tiene diferentes volúmenes de decantación, muy diferentes. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta diferencia en los volúmenes de decantación de 1 gramo en las arcillas? La lectura que hacemos es que a menor tamaño de partícula, mayor volumen. Esto es algo que suele confundir siempre el alumnado, lo tengo que explicar varias veces, porque uno relaciona que a mayor tamaño, mayor volumen. La regla física dice que no, que es al revés. A mayor tamaño, menor volumen. Y eso lo vamos a comprobar en varias pruebas que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque hay más espacio entre partícula y partícula, y si hay mayor cantidad de partícula, el espacio aumenta y el volumen aumenta. No tenemos que poner contento cuando el volumen es mayor, después vamos a ir viendo, pero vamos a ir por partes. Vamos primero a leer esto, porque si no se van a confundir. Entonces, 1 gramo de arcilla va a tener diferentes volúmenes. Lo primero que leemos es que ese volumen va a estar relacionado al tamaño de partícula. Hasta ahora sabemos eso. Entonces acá el tamaño de partícula es muy finito, acá es finito, acá es grueso y acá es muy grueso. Después, ¿qué leemos y para qué nos sirve leer eso? Lo vamos a ver a continuación. Bueno, otra cosa que vamos a leer es sustancia orgánica coloidal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, carbono. Entonces, si vamos a leer carbono, sustancia orgánica, ya podemos saber qué es lo que tiene carbono, sustancia orgánica, si analizamos
cuando vimos un poco de geología a través de las arcillas, sabemos que las arcillas secundarias, las sedimentarias, tienen sustancia orgánica coloidal. ¿Bien? Cosa que nos favorece mucho eso en la plasticidad. Los caolines, que han quedado arriba en su roca madre, no tienen sustancia orgánica coloidal. Los feldespatos, los cuarzos, los carbonatos no tienen. Las arcillas sí. Entonces ya detectamos sustancia orgánica coloidal. Coloidal quiere decir sustancia orgánica muy finita, ¿no? De menor tamaño. El estado coloidal es muy ultra fino. Bueno, ¿y cómo se va a representar ese color en la sustancia orgánica coloidal? Como en un color oscuro, negro, gris, oscuro. Entonces aquí hay sustancia orgánica. Acá también, lo que pasa es que acá, como hay hierro, se engaña un poquito esa sustancia orgánica. Acá no hay sustancia orgánica, acá hay sustancia orgánica, acá no hay. Entonces lo que vamos a leer si hay sustancia orgánica. Si hay sustancia orgánica es arcilla. Puede tener hierro o puede ser blanca. Miren, en este caso ya le adelanto, esto es una arcilla muy blanca y no dio blanca. Si yo la hubiese puesto en agua, sí me daba blanca. Pero al ponerlo en tolol, ¿qué hizo el tolol? Rompió el sistema agua-arcilla, desenmascaró todas las partículas en forma instantánea, como vimos antes, y desenmascaró también la sustancia orgánica. Entonces ya leo acá que hay arcilla. Aquí, como no hay sustancia orgánica, ya es un caolín. Y aquí hay sustancia orgánica, pero hay hierro. Entonces es una arcilla, pero con hierro. Y aquí hay hierro solo, no hay sustancia orgánica. Bien. Entonces ya leímos dos cosas. Volumen de decantación, de cual vimos tamaño de partícula, y ahora sustancia orgánica para definir si es arcilla o no. Aquí hay otros ejemplos. Vamos a pasarlos todos. Aquí no hay sustancia orgánica. Ese amarillento nos está diciendo que hay hierro, pero no sustancia orgánica. Acá sí, se oscureció, pardo, marrón, negro, gris. Y aquí sí hay sustancia orgánica. Acá también. Acá no lo hay. Y acá tampoco. Después le voy a decir qué es cada cosa, no quiero confundir ahora. Bueno. Una tercera comportamiento que vamos a leer es la coloración. Ya podemos saber de antemano qué coloración van a hacer esas arcillas o caolines. ¿Qué es lo que colorea la arcilla o el caolín? Un solo elemento, que es el óxido de hierro. Entonces ahí vamos a saber, a través si hay óxido de hierro o no, qué color va a ser la arcilla o el caolín. Para eso que antes teníamos que ir a una prueba de horno, ahora lo sabemos en forma instantánea. ¿Por qué? Porque el tolol, al romper el sistema, también desenmascaró no solo la partícula, el tamaño, no solo la sustancia coloidal orgánica, sino también el hierro. Lo desenmascaró y lo expuso. Entonces, vamos a ir de izquierda a derecha. Aquí hay sustancia orgánica coloidal, pero no vemos un viso rojizo. Entonces aquí no hay óxido de hierro. Aquí no hay sustancia orgánica coloidal, pero tampoco hay óxido de hierro. Entonces estamos hablando de elementos blancos, sin coloración, ya sea arcilla o caolín. Aquí sí, ya se ve un viso rojizo, entonces ya sabemos que acá hay óxido de hierro. Como después vamos a tener unos patrones de comparación guardados, vamos a saber si, por ejemplo, yo los patrones que voy a tener van a ser de las arcillas más puras que hay en Argentina, que van a ser la Tinca DS, la Tincar Z, la APM y el Caolín Sur del Río. Como las tres arcillas que nombré son muy puras y son las que generalmente se usan, entonces ya al tener la APM que tiene hierro, yo voy a saber, arrimando y viendo y siendo muy agudo en la visión, si esta arcilla que estoy diagnosticando va a tener más óxido de hierro, va a dar más coloración rojiza o menos que la APM. Bueno, pero eso lo vamos a ir viendo después, no los quiero confundir. Entonces acá hay óxido de hierro. ¿Cuánto? Lo vamos a ver después. Aquí no hay óxido de hierro. Todo muy negro, toda sustancia orgánica. Entonces estamos hablando de un material blanco. Y aquí sí hay óxido de hierro. Bien, entonces podemos detectar la coloración
de las arcillas o caolines. Y aquí vamos de nuevo. Aquí hay óxido de hierro, no hay sustancia orgánica. Aquí no hay óxido de hierro. Si ya agudizan la visión, ¿la ven? Siempre hay que comparar al lado, no lo podemos hacer solo. Nos engaña en la vista. Hay que poner algo al lado. Al poner este al lado ya nos damos cuenta que esto tiene un piso rojizo. Y esto no. A pesar de que son fotos, ¿no? Y que engañan también. Esto ustedes en estado real lo van a notar mejor. Acá hay óxido de hierro, acá hay óxido de hierro, pero si lo comparo con este, hay menos óxido de hierro. Y si lo comparo con el anterior, con este, en este casi no hay. Entonces, como ven, va a ser todo comparación. Bueno, entonces la coloración post-cocción ya la puedo determinar en un simple tubo de ensayo, sin tener que ir al horno. Bien, una vez que leemos volumen de decantación, sustancia orgánica y coloración, ¿para qué nos sirve todo eso? ¿Qué diagnosticamos con eso? Bien. Con el volumen de decantación lo que vamos a diagnosticar es la plasticidad, porque ustedes saben que gracias a que la arcilla es uno de los elementos más pequeños que hay en la corteza terrestre y a su vez tiene una forma de placa o de hoja, por eso es un filosilicato, en el cual entre placa y placa se aloja el agua que lubrica y se desplaza una placa con otra y nos da la plasticidad, que si esa placa la corremos por un lado como dos vidrios mojados se pegan, se sopapan, y si la corremos para el otro también y queda en el lugar que la corrimos, eso le llamamos plasticidad. Ahora, cuanto más de esas placas hay, más plasticidad vamos a tener. ¿Y cómo sabemos cuánto más hay? Y por el tamaño. Si en un gramo el tamaño de decantación es mayor, quiere decir que hay más cantidad de esas placas porque son de menor tamaño. Entonces, si hay más cantidad de esas placas porque son de menor tamaño, vamos a tener más plasticidad. Entonces, a mayor volumen de decantación, más plasticidad. Entonces vamos a leer que esta arcilla es muy plástica, que esta también, que esta es menos, que esta es menos y que esta nada. Entonces ya si analizamos unas arcillas ya sabemos que esta no vamos a tener plasticidad, por el volumen de decantación y por el tamaño de partícula y por la cantidad de sustancia arcillosa. Bien. Aquí lo mismo. Los volúmenes de decantación me van dando el comportamiento de la arcilla, o caolín, ¿no? Si va a tener plasticidad o no. Entonces, lo primero que leemos con el volumen de decantación es plasticidad. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de partículas finas, más plasticidad. ¿Y cómo sé que es mayor cantidad de partículas finas? Por el volumen. Porque si la partícula es gruesa, como en este caso, de arcilla, no tengo plasticidad. Y lo mismo, puedo leer la cantidad de sustancia arcillosa pura. ¿Por qué? Por ejemplo, por lo mismo que repetí antes, si yo agarro una arcilla natural o una arcilla local, y veo que tiene este volumen de decantación, quiere decir que acá hay granos groseros, granos gruesos, muy groseros. Y si son groseros y gruesos, porque no son arcilla. Entonces, cuanto más baja este volumen de decantación, menos arcilla pura, menos caolinita. Entonces yo también puedo leer el porcentaje de arcilla pura, como dijimos antes. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, para leer la cantidad de arcilla pura, y aquí vamos a entender todo lo que dijimos antes con el tamaño de decantación. Cuanto más grueso, menos tamaño, y cuanto más fino, más tamaño. Yo acá tengo una arcilla, por ejemplo, X APM, ¿no? Tiene este volumen de decantación. Bueno, con esta arcilla hice la pasta. Le puse 70 de arcilla, 15 de cuarzo, que no es arcilla, que es una sustancia gruesa. Cualquier sustancia que no sea arcilla se llama antiplástico. Todo lo que no es arcilla es antiplástico.
En la corteza terrestre, la partícula más fina que existe es la arcilla. Todo lo que no es arcilla, mínimo, es 10 veces más grande que la arcilla, de mayor volumen. Todo eso le llamamos lo contrario a la plasticidad, que es antiplástico. Entonces, bueno, no vamos a ver una lección de pasta acá, porque no es el hecho, pero sí que una pasta está compuesta por un 70% de arcilla y un 30% de antiplástico, de los cuales algunos son refractarios, otros fundentes, tienen otra función. No importa eso, porque lo que sí debemos saber es que una pasta no es una arcilla pura. Una pasta es una formulación de una combinación de sustancia plástica y antiplástico. Bueno, cuando yo hago esa combinación y peso 1 gramo en estado seco y lo llevo al tubo, miren cómo se cae el volumen de decantación. Se cae enormemente. ¿Por qué? Porque las sustancias gruesas que puse acá disminuyen el volumen de decantación. Lo mismo pasa acá con esta arcilla blanca, yo hago la pasta y baja el volumen de decantación. Entonces, ¿qué leo en el volumen de decantación? Sustancia arcillosa pura. Cuando el volumen de decantación es bajo, como en este caso es una arcilla natural, no es una arcilla de yacimiento, una arcilla que me han traído, no sé, supongamos de Entre Ríos, de Misiones, de que sacaron de la montaña, bueno. En lugar de hacer la prueba, ir al horno, y yo ya la pongo en el tubo de ensayo y ya sé que esta arcilla natural tiene poca sustancia arcillosa pura por el volumen de decantación. Todo lo demás es grueso, arenilla, un montón de otras cosas que no son arcilla. Bueno, con este ejemplo quise explicarle que el volumen de decantación cae enormemente cuando no hay sustancia arcillosa pura. Refractariedad. Claro que puedo leer refractariedad, porque si hay mayor cantidad de sustancia arcillosa pura, hay mayor refractariedad. También puedo leer que si hay menos hierro, hay más refractariedad. Si leo que hay mayor cantidad de sustancia pura, estoy leyendo que dentro de esa sustancia pura llamada kaolinita, y en su fórmula hay un óxido que es la alúmina, el óxido de aluminio, que es el que le va a dar refractariedad. Entonces también puedo leer la refractariedad. A mayor sustancia pura, mayor refractariedad. En este caso, la refractariedad es enormemente menor que cualquiera de estas. ¿Por qué? Porque no hay sustancia arcillosa pura. Color postcocción es el que vimos antes, a través de la coloración. Cuando hay hierro, ya sabemos cuál va a ser el color postcocción. Esto ya lo vimos. Cuando no hay hierro va a ser blanco, cuando hay un poquito de hierro ya va a ser rosado o rojo. Lo mismo en los caolines. Van a ser, supongámosle que tengamos que elegir un caolín para porcelana, es enormemente dificultoso cualquier vestigio de hierro en la porcelana. Nos va a dar una porcelana grisácea, amarillenta, más allá de que hagamos la reducción para cambiar el estado del óxido de hierro, pero igual nos va a seguir perjudicando. Entonces yo tengo que elegir un kaolín. Aquí veo ya en el tubo de ensayo, en el tolol, que este kaolín es muy blanco. Digo kaolín porque ya empiezan ustedes a darse cuenta, ¿no?, que esto es un kaolín y no es una arcilla, porque no hay sustancia orgánica. Acá hay otro kaolín, porque no hay sustancia orgánica. ¿Y qué tiene? Tiene un poquito de hierro. Y acá hay otro kaolín. ¿Por qué digo kaolín? Porque no tiene sustancia orgánica. Pero tiene hierro, más que este y más que el anterior. Bien, entonces yo el color postcocción, tanto de las pastas como de la porcelana, ya lo sé de antemano al elegir la arcilla que voy a usar. Bueno, y ahora sí, la diferencia entre arcilla y kaolín, que entonces no se lo había dicho, es clarísima. La diferencia entre una arcilla y un kaolín. Yo agarro un kaolín y una arcilla tinca y me puedo confundir porque son blancas las dos. Entonces lo pongo en el tolol y enseguida se desenmascara esto, la sustancia orgánica. Que los kaolines no la tienen para nada porque están arriba en la montaña, que ahora lo vamos a ver. Si aparte de sustancia orgánica hay un viso rojizo, es porque aparte de ser arcilla tiene hierro. Bárbaro. Y si aparte de no tener sustancia orgánica es un color amarillento, es porque tiene más o menos hierro. Este es muy puro. Bien, dijimos que íbamos a ver por qué
el caolín no tenía sustancia orgánica, a diferencia de las arcillas. Bien, vayamos un poquito a la geología, muy rápido. Este es un corte de la corteza terrestre. Acá tenemos el magma, donde están todos los minerales en estado líquido, por así decirlo. En un momento hay una emigración de este magma hacia la superficie, que puede sucederse de dos motivos diferentes. Una es que emigre y quede atrapado dentro de la corteza terrestre, ese magma, y otro es que pase de largo y siga camino a la superficie y a la atmósfera a través de un volcán. Entonces, las rocas que se van a formar por esa emigración del magma van a ser rocas magmáticas o ígneas. Pero la que queda atrapada acá en la corteza terrestre y se va a enfriar lentamente a través de millones de años, se van a llamar roca magmática intrusiva. Y la que emigró hacia la superficie por el volcán se van a llamar roca magmática extrusiva. Bien, la que quedó acá, que se enfrió lentamente, permitió la formación de cristales, de sustancias cristalinas. Una de esas rocas, hay varias, pero una muy conocida es el granito. Y en el granito se han formado tres minerales diferentes, tres cristales diferentes. El feldespato, el cuarzo y la mica. Entonces, eso que sucedió a través de millones de años, en una formación geológica, en algún momento también por un accidente geológico, un choque de placas tectónicas, donde una se va para abajo y la otra se va para arriba, y la que se va para arriba va a crear la montaña. Entonces lo que estaba acá encapsulado ahora va a estar expuesto a la meteorización, a la atmósfera. Es decir, se creó la montaña. Entonces ese granito va a ir a parar acá arriba. Y al estar expuesto a esa meteorización empieza un sistema de erosión. Se empieza a envejecer, se empieza a triturar, a rajar, a requebrajar. El hielo, los vientos, las lluvias, van haciendo mella y lo van modificando, triturando y modificando. Una de esas modificaciones es una modificación química que se va a suceder en el feldespato, que tiene una molécula de álcalis, una molécula de alúmina y 6 de sílice. Va a haber un cambio químico ahí en donde el álcalis se va a evacuar, se va a ir de la molécula. Bueno, y ahí se va a convertir ese feldespato en arcilla, que es un bisilicato de alúmina hidratado. Bueno, esa conversión que se va a hacer acá arriba en la montaña, cerca de su roca madre, en este caso el feldespato, va a dar nacimiento a la arcilla. Si esa arcilla que quedó acá arriba en su estado residual y fue encontrada por el hombre ahí, como pasó en China con el caolín, por eso que el caolín viene, el vocablo viene de caolín, montaña alta, porque el hombre lo encontró en ese estado y le puso ese nombre, que fue también después lo que desarrolló la famosa porcelana y toda la cerámica de alta temperatura, que Occidente no había descubierto, no lo conocía. Por eso quedó la palabra caolín. Pero se trata de una arcilla que fue encontrada cerca de su roca madre, en el caso del feldespato. Entonces esta arcilla está pura, no está contaminada, no tiene sustancia orgánica. ¿Por qué? Porque acá arriba no hay sustancia orgánica, acá no hay vida prácticamente. Entonces se encuentra en estado puro, ni siquiera con hierro ni con otras impurezas. Entonces una arcilla primaria residual que se le dio el nombre recién por el año 1700, 1800 de caolín. Entonces a veces nos confundimos que el caolín es una cosa y la arcilla es otra. No, el caolín es una arcilla primaria pura. Se le dio ese nombre de caolín en una forma casi artificial. Bueno, esa misma arcilla que después es transportada a través también de kilómetros y miles de kilómetros y millones de años que sucede este transporte, se fue sedimentando y en ese viaje de transporte se fue contaminando, aquí sí, de sustancia orgánica.
porque aquí ya hay bosques, vegetación, carbono, vida. Y aquí hay hierro, y aquí hay sal, y aquí hay un montón de otras cosas, donde esta arcilla se fue contaminada. Esta arcilla que encontramos acá en forma sedimentaria le llamamos secundaria. Y esas impurezas que nos pueden beneficiar o no, porque si se impurificó con óxido de hierro, enriquece el color. Si se impurificó con sustancia orgánica, favorece la plasticidad. Esta arcilla que estaba acá arriba, primaria, no tiene plasticidad. Por los chinos se complicaba mucho en hacer porcelana, porque no tenía la sustancia orgánica que tiene acá. Y como vimos, la sustancia orgánica ayuda a la plasticidad. Son elementos, colonias de bacterias que actúan como un pegamento que después se queman en el horno, ¿no? Pero nos permite la hechura de la pieza. Y a su vez, ese transporte, la arcilla se fue haciendo cada vez más pequeña, cosa que también nos favorece en la plasticidad. Entonces los chinos tenían problemas con el kaolín, si bien ganaban refractariedad, blancura y un montón de otras cualidades, perdían plasticidad. Por eso que ellos la enterraban, para lograr una colonia de bacterias y que la usan generaciones futuras. Buscaban esto de la colonia de bacterias en forma artificial. Bien, entonces por eso que en el tubo de ensayo a nosotros nos aparece el kaolín blanco, inmaculado, solamente con un poco de hierro, y las arcillas nos aparecen negras, por la sustancia orgánica. Bueno, aquí está el yacimiento de kaolín, puro, inmaculado, arriba de la montaña, cerca de su roca madre. Los kaolines vienen muy contaminados con sus rocas madres, feldespato sobre todo y cuarzo. Por eso que se lavan los kaolines y se separa, son triple lavados, se separa el cuarzo y el feldespato cuando se los encuentra, pero no tienen otra impureza de hierro. Bueno, y aquí todo lo que le expliqué, la palabra kaolín viene de montaña alta, y bueno, en 1700 se le dio ese nombre, ¿no? O 1800. Esto cuando aparece la porcelana en Occidente, que en su búsqueda de querer imitarla descubren que una de sus cualidades era la arcilla pura y blanca, que dieron el nombre de kaolín. Bien, cuando es arrastrada a través de la erosión, los depósitos se van sucediendo acorde a cómo fue en esa época geológica la inundación. Cuanto más lejos, más depósitos de granos finos. ¿Ven? Se van depositando y se van haciendo estratos. Esta arcilla secundaria nosotros la encontramos en estratos. Bien. Y ya contaminada con todo lo que se enmascara ahí el toluol. Aquí hay un lugar de arcillas secundarias con sustancia orgánica, cuarzo, mica, todo lo que nosotros estamos viendo ahí en el tubo de ensayo, que nos permiten diagnosticarlo. Bien, eso en cuanto a las arcillas diluidas o repelidas, por así decirlo, no diluidas sino repelidas con el toluol, el líquido no polar, y todo lo que pudimos leer a través de ella. Pero ahí no se agota la lectura. Podemos tener nosotros un archivo de estos materiales diagnosticados, en donde tenemos la gradilla con los tubos de ensayo, con tapón de corcho, porque el toluol es el que se come, la goma. ¿Se acuerdan que dijimos que habría que comprar tapones de corcho y de goma? Bueno, aquí hay que poner tapones de corcho porque el toluol se lo come, si no después se evapora el toluol, no sería problema porque volvemos a poner el toluol, pero entonces tenemos ahí un archivo. ¿Para qué nos sirve ese archivo? Bueno, para justamente después de hacer todos los análisis que nosotros hacemos, siempre los análisis se hacen con más de una prueba para chequear y comprobar que estamos analizando lo correcto. Entonces vamos al archivo, comparamos y nos damos cuenta si lo que analizamos es lo correcto, porque ya nosotros tenemos un registro como un documento. Entonces cada arcilla o cada material va a tener como una huella digital, porque 1 gramo va a dar siempre el mismo volumen de decantación y la misma coloración. Y esa coloración, si nosotros la ponemos y la comparamos y agudizamos el ojo, vamos a dar cuenta que es siempre la misma y hay diferencia entre una y otra. Y ni que hablar del volumen de decantación.
Entonces es la huella a la cual pertenece la arcilla que nosotros estamos trabajando o que queremos diagnosticar. Siempre va a ser la misma, es como un documento de identidad este archivo. Y ese documento de identidad nos sirve por si vamos a comprar, por ejemplo vamos a comprar una arcilla Tinker y nos dicen Tinker S o Tinker Z. Son dos calidades diferentes, la S es más pura, tiene más alúmina, tiene menos hierro. Si yo estoy trabajando con la Tinker S a una temperatura elevada y cuando voy a comprar me dan Tinker Z, yo no me doy cuenta porque es blanca, igual. ¿Por qué me van a dar Z? Bueno, o por un error del comerciante o por una viveza del comerciante, porque la Tinker Z es mucho más barata que la S y a veces no hay la S. Entonces, para venderte te dice, sí, bueno, tengo. Bueno, yo llego a mi casa, tardo menos de 5 minutos en saber si es Z o es S. A través del archivo, voy al archivo y me doy cuenta. Bueno. En ese archivo voy a tener la APM. A mí cuando ahora me trajeron las arcillas de AUCAN, yo no sabía cómo eran las arcillas de AUCAN. En realidad no sabía que eran buenas, no creí. Yo pensé que después de trabajar 30 años la APM, la Tinker Z, dije, bueno, será muy inferior. Bueno, entonces voy al tubo de ensayo, yo ya tenía el tubo de ensayo de la APM, pongo la AUCAN ocre y la AUCAN roja y veo que es muy similar. Si esta, la APM, yo la tengo como la arcilla, una de las arcillas mejores del mundo, o la Tinker, y esta es muy parecida, quiere decir que estas son arcillas buenas. Ya me di cuenta, ni siquiera tuve que ir a la prueba de ensayo, de trabajar la práctica, ir al horno, ya me di cuenta en el tubo de ensayo. Ya me di cuenta que la roja tiene más hierro, esta tiene 3,8, entonces esta AUCAN tiene más, la ocre también, entonces para eso me sirve el archivo. Y después también para saber si la arcilla que me están vendiendo es cualquiera de estas, fíjense, cualquiera de estas tres la huella de identidad que tiene, volumen de decantación y coloración. Ya se dan cuenta, a pesar de que es una foto, ya se dan cuenta que son tres colores diferentes. Y todas las arcillas APM van a tener este color y todas las de AUCAN van a tener ese. En las blancas pasa lo mismo. Aquí, como ven, ya hay sustancia orgánica, ya no hay hierro. Entonces, fíjense la diferencia entre la Tinker Z y la Tinker S. Inmediatamente yo me doy cuenta si me vendieron Z por S. El volumen de decantación no es el mismo y la coloración no es la misma. La blanca AUCAN y la Puma. Estos son los archivos que yo voy a tener para comparar y para analizar. Caulines. Bueno, yo tengo que trabajar una porcelana, como ahora estuvimos haciendo el curso de porcelana, una porcelana en horno eléctrico, y bueno, necesitaba el caulín más blanco, porque no podía hacer reducción. Bueno, vamos a los caulines. El Verónica tiene hierro. El sur del Río Blanco, que es este que está acá, que es el argentino, que no es tan bueno como los caulines, como las arcillas, pero es bueno nada más, no muy bueno. A diferencia de otros caulines como el brasilero, el inglés y el Estados Unidos, no es bueno. Las arcillas sí. Yo cuando dije que son las mejores del mundo me refería a las arcillas, no a los caulines. No, los caulines argentinos no son los mejores del mundo. Son buenos nada más. Pero como nosotros tenemos que trabajar lo que tenemos, porque importar un caulín para escalas menores como nosotros artesanalmente está todo bien, pero el que tiene que hacer una porcelana, una fábrica de porcelana, no puede importar esos caulines porque se encarece mucho el producto. Entonces las porcelanas que se hacen en Argentina se hacen con este caulín, por eso que no son tan blancas, pero no dejan de ser muy buenas porcelanas. No estamos diciendo que el caulín es malo, simplemente que no es muy bueno. Y bueno, y aquí entonces lo que analizo es coloración. El más blanco es el caulín brasilero. Después vamos a ver qué otros comportamientos tiene, ¿no? Si tiene plasticidad, cómo se comporta en la colada, son un montón de otros temas. Pero en este caso lo que estoy buscando es hierro, que no tenga hierro. Bueno, elijo el brasilero o elijo el de Estados Unidos. O, en tercer lugar, elijo el inglés. En cuarto lugar voy a elegir el sur de blanco y por último voy a desechar este porque este me va a dar un montón de hierro, me va a dar una porcelana amarillenta, rosadita. Ya lo leo acá.
en el tubo de ensayo, no tengo que ir a hacer las pruebas. Y a su vez puedo leer también la plasticidad del caulín por el volumen de decantación. El sur del río tiene más plasticidad que el brasilero, pero no tiene la blancura. Bueno, y ahí empiezo a analizar temas. Más allá de que estamos hablando de que esto es un archivo. Entonces, si me vendieron sur del río, yo me voy a dar cuenta porque voy a pesar 1 gramo, le pongo los 10 centímetros cúbicos de Toblol y voy al archivo y lo miro y me tiene que dar este volumen de decantación y esta coloración. Si me vendieron el brasilero o el inglés, lo mismo. Si me vendieron el brasilero y me da este color y este volumen de decantación, no es el brasilero, es el inglés. ¿Me explico? Yo puedo detectar lo que me están vendiendo en una forma casi instantánea. Ya les digo, a veces esto es involuntariamente que le venden uno creyendo que es el otro. Y a veces no es involuntariamente. Bueno, pero también recién hablábamos de los caulines y las arcillas por los cuales nosotros hacíamos el trabajo del Toblol. Pero eso no quiere decir que también tengamos los antiplásticos en el Toblol. No nos sirve de mucho, pero sí de un archivo. Por ejemplo, ¿qué podemos leer? Observen el gramo de antiplástico, sustancia gruesa, excesivamente gruesa, 10 veces más gruesa que la arcilla o más. ¿Cómo se cayó el volumen de decantación? Porque acá no hay nada de arcilla. ¿Ven? Que yo, eso que le decía que a mayor volumen, menor tamaño. A menor volumen, mayor tamaño. Todo esto son partículas groseras si la comparamos con la arcilla. Pero ¿qué queremos leer acá? No queremos leer volumen de decantación porque acá no estamos buscando plasticidad. Queremos leer, a ver, otra cosa. Por ejemplo, tener el archivo. Y ya vemos que el feldespato tiene hierro. ¿Lo ven acá? Esa coloración amarillenta. El cuarzo tiene hierro. La dolomita no. El carbonato de calcio no. El talco chino no. Pero si yo acá pongo un talco industrial no chino, seguramente me va a quedar así. Amarillento por el hierro. Entonces es bueno tener también, aunque no es el motivo del Toblol, tener también los antiplásticos. Porque después cuando yo haga la prueba del cuarzo, de la dolomita, del feldespato, si quiero hacer una contraprueba, que siempre es bueno hacer contraprueba, voy al archivo y termino de definir lo que era.